Hola, muy buenas tardes para todas y todas las personas que nos acompañan en este espacio. Llegamos luego de unas sesiones concurrentes que estuvieron muy interesantes definitivamente. Tuvimos 3 espacios donde tuvimos invitados, invitadas que nos dejaron también muchos aprendizajes y que nos dejaron también su marca en todo lo que tienen como experiencia, conocimiento, etcétera. Les damos la bienvenida entonces a la última plenaria que tenemos el día de hoy, que es Coding for Kids, Historia, Resultados y Aprendizajes. Mi nombre es Marcela Ortiz Cardona, soy líder de contenidos de Coding for Kids y en este espacio me complace presentar a Laura Barragán, que es la directora de Educación y Sociedad del British Council, quien estará compartiendo con nosotros este espacio de plenaria para abordar este proyecto de gran envergadura para el sector educativo de Colombia. Antes de empezar, quiero invitar a todos y todas las personas que nos acompañan en este momento a que hagan sus preguntas usando el numeral el futuro es ahora en sus comentarios para poderlos leer, poderlos interpretar, poder saber qué están pensando, cuáles son sus preguntas, etcétera. Les cuento entonces, además, ya pasando a presentar a la persona que nos va a acompañar en este momento, a nuestra panelista principal, que Laura Barragán es maestra en educación de la Universidad de Harvard e historiadora y literata summa cum laude de la Universidad de los Andes, Colombia. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas y programas educativos y de desarrollo de pequeña y gran escala. Ha sido directora de Educación y Sociedad del British Council en Colombia durante los últimos 6 años. También fue asesora de educación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y dentro del Ministerio de Educación Nacional, directora de calidad para la educación preescolar, básica y media. Gerente del Programa Nacional Historia Hoy y asesora para el Programa de Competencias Ciudadanas. También ha ejercido como profesora en secundaria y pregrado. Fue directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación Huellas Históricas y ha trabajado como consultora para la Fundación Compartir, Empresarios por la Educación y Facing History and Yourselves. Laura, bienvenida. Te invitamos entonces a que prendas tu micrófono y tu cámara y nos cuentes entonces en principio, además de saludarte, nos cuentes entonces cómo iniciamos entonces este proceso de Coding for Kids o qué nos vienes a contar específicamente del proyecto. Muchas gracias, Marce. Es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Para aquellos que recién se están uniendo, bien sea nuestra transmisión a través de Facebook o aquí en el Zoom, esta ya es la última sesión de un día que ha estado lleno de fantásticas conversaciones, de experiencias exitosas. Entonces ya estamos cercanos al final y esperamos que con esto podamos darle mayor contexto a muchas de las conversaciones que han surgido. Voy a permitirme compartir pantalla en este momento. Claro, adelante. Y me confirmas, Marce, porfa, cuando ya se esté viendo. En este momento estamos bien. Perfecto. El propósito es que les pueda hacer una presentación que durará alrededor de 45 minutos para que todos tengamos el mismo contexto sobre esta gran iniciativa que es la que enmarca este diálogo de política pública, que se llama Programación para Niños y Niñas, y así dejar un espacio al final para que los que nos estén oyendo a través de las plataformas de social media o a través de Zoom puedan hacer sus preguntas. Para ello, entonces, se me ha encargado la honrosa labor de contarles la historia, los resultados y los aprendizajes de este maravilloso proyecto que ya está pronto a cumplir 4 años. En español se llama Programación para Niños y Niñas y en inglés lo llamamos Coding for Kids. ¿Cómo voy a hacer esto? Quiero mostrarles rápidamente de qué se trata el programa, por qué lo creamos, cuáles son las necesidades que estamos tratando de suplir con él, cuál es nuestra teoría de cambio y el porqué de los distintos componentes que incluyen, por ejemplo, formación docente, una aplicación maravillosa que desarrollamos que se llama GreenTick, un componente nuevo este año de Colegios Coding for Kids que busca tener un enfoque más institucional, y culminaré con algunas cifras y conclusiones importantes de monitoreo y evaluación. Entonces, sin más preámbulos, comenzaré. Yo creo que ustedes ya han escuchado esto para los juiciosos y juiciosas que nos han acompañado en varios de los paneles, pero vale la pena reforzar de qué se trata este programa. Primero, es clave enfatizar que es el resultado de una alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aquí en Colombia, de ahora en adelante lo llamaré MINTIC, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, y el British Council en Colombia.
y su propósito principal es brindar oportunidades de formación y recursos de alta calidad que logren fomentar una enseñanza innovadora y vanguardista en programación o codificación, siempre con un enfoque sensible al género. Van a ver que esto es una prioridad para nosotros y vamos a ver distintos aspectos del mismo. Y el fin último es que tanto estos procesos de formación como los recursos materiales promuevan habilidades de pensamiento computacional tanto en maestros y maestras como en estudiantes de colegios públicos y privados del país. Es un propósito muy ambicioso, pero lo que hemos hecho estos años es decantar qué significa eso y usar distintas estrategias para lograrlo. Ahora bien, el título mismo de estas conferencias, de estos diálogos de política pública, y muchas veces lo han escuchado a lo largo de esta trayectoria, es este de pensamiento computacional. Entonces, quizás vale la pena que empecemos pensando cómo lo definimos, cómo es el programa, lo interpretamos y las diferencias que esto tiene con, por ejemplo, solo hablar de programación. Nosotros nos basamos en la definición de Janet Wing, que es una de las académicas más importantes en este sector. De hecho, les cuento que estuvimos muy cercanos a contar con ella en esta conferencia, pero por temas de agenda no nos pudo acompañar. En su última definición, que es del 2010, ella define pensamiento computacional así: los procesos de pensamiento involucrados en la formulación de problemas y sus soluciones para representarlas de tal manera que puedan efectivamente ser ejecutadas por un agente de procesamiento de información. Suena complejo, pero es básicamente, y yo que vengo de una gran sesión latinoamericana con representantes como Mauro Carballo de Plan Ceibal, él usaba una analogía muy buena y es entender el lenguaje que usan los computadores. Pero que algo clave no es solo poder entender el lenguaje de los computadores, sino usarlo para formular y resolver problemas y hacerlo de manera tal que un computador o cualquier otro agente de procesamiento los pueda entender. Eso es el pensamiento computacional. Por eso, para nosotros, la programación no es el fin en sí mismo. La programación es una manifestación de mi habilidad de pensamiento computacional. Quizás esto también se aclare un poco más si miramos las subhabilidades según cómo las categorizamos nosotros en el programa. Son estas 6 que ustedes ven al frente de su pantalla: abstracción, decomposición, depuración, pensamiento algorítmico, pensamiento lógico y reconocimiento de patrones. Entonces es algo que suena muy complejo, pero que cuando uno lo trata de implementar en el aula, tenemos que tomarnos este tiempo de entender de qué se trata, de comprender mejor en qué consiste y no sencillamente saltar a empezar a programar. Esto mismo me permite vincular con otra de las conferencias que pudimos tener esta mañana de Magda Woods de Microbit Foundation. ¿Por qué? Porque la base, como nosotros estamos acercándonos a este reto de enseñar la habilidad de pensamiento computacional, es a través de la Microbit. Que la Microbit, como la ven aquí está, es una microcomputadora realmente muy chiquita, aunque esta no es la última generación. ¿Y por qué esto es una herramienta tan importante? Esta herramienta, que fue diseñada por la BBC y que ya tiene 6 años de haber sido diseñada, se creó desde el inicio como una herramienta que permitiese facilitar el enganche de los estudiantes con este proceso de aprender a programar y a su vez a desarrollar su pensamiento computacional. Magda hoy, por ejemplo, nos mostraba datos muy interesantes de cómo el hecho de que esto sea, que sea tangible, que uno pueda programar y ver cómo eso afecta a esta microcomputadora. Hay mucha evidencia que demuestra que eso favorece al enganche no solo de estudiantes, sino de docentes. Entonces, me parecía importante que arrancáramos como con estas claridades conceptuales. Y en términos de qué es el programa Coding for Kids, es análogamente importante poder hablarles de las cifras. Entonces, en términos de la historia, yo les contaría que esto arrancó como algo muy chiquito en el 2018, como una iniciativa específicamente del British Council en Colombia, Chile, Perú y México. En nuestro caso empezamos con 60 niñas en Medellín, donde les enseñamos a usar la Microbit, y afortunadamente, muy rápidamente en 2019 nos encontramos con un gobierno nacional que pudo reconocer que aquí había algo que podía ser interesante y que valía la pena escalarlo a nivel nacional. Entonces, en 2019 certificamos a 8 docentes en nuestro proceso de formación. En ese momento era presencial
distribuimos 10.000 microbits y llegamos a 21.000 estudiantes. ¿Y qué pasó en el 2020? Todos lo sabemos, COVID, pandemia. Entonces de ahí verán ese salto exponencial entre la cantidad de docentes certificados, porque en el año 2020 y 2021 volcamos esa formación a maestros de manera 100% virtual, lo cual nos permitió llegar a muchísimos más, sin duda alguna. Este año nuestras primeras 2 cohortes han sido semipresenciales, entonces hemos también tenido una evolución en la metodología de esa formación de maestros, pero en general de esta diapositiva que me parece importante como contarles, la cantidad de maestros y maestras que han pasado y que van a seguir pasando por este proceso de formación. Al finalizar este año esperamos llegar a más de 19.000 maestros y maestras. Asimismo, esperamos haber distribuido casi 85.000 microbits en todos los territorios del país. Con este programa hemos llegado a los 32 departamentos de Colombia y a las 96 secretarías de educación del país. Y por supuesto que esperamos con estas estrategias alcanzar a más de 1 millón de estudiantes. La franja morada que dice Colegios Coding for Kids, como les vamos a contar un poco más en detalle a continuación, es una estrategia que arrancamos este año que busca tener un enfoque mucho más institucional para generar estas transformaciones. En este caso vamos a llegar a 250 colegios este año y pronto les contaremos más detalles. Con esto pasamos a la segunda parte de, bueno, ¿y esto a qué responde? ¿Cuáles son las necesidades que estamos tratando de cubrir? Y aquí tenemos 3 pilares fundamentales. El primero es el pilar pedagógico, el pilar de aula. Lo primero es, para aquellos que se están uniendo a esto desde otros países, en Colombia no hay un currículo único, pero sí hay unas áreas obligatorias y entre esas 9 áreas obligatorias está la que se llama tecnología informática. Para aquellos que hemos viajado a este país, que hemos visitado muchas aulas y también obviamente basándonos en estudios como el de la Universidad del Norte, lastimosamente y a pesar de muchos esfuerzos, aún hay muchas de esas clases que se siguen enfocando exclusivamente en ofimática o alfabetización digital básica. En otras palabras, en enseñar a usar Excel y Word. Y obviamente ya las necesidades de las realidades de la cuarta revolución industrial exigen que vayamos más allá de este contenido. Hay también otros programas que, si bien se enfocan en programación y en robótica, no están tan centrados en pensamiento computacional y solo buscan, por ejemplo, la programación como fin en sí mismo y no como expresión de estas habilidades. Y tampoco están pensados en cómo se pueden promover desde la interdisciplinariedad ni como algo transversal que puede ser visto desde distintas áreas del plan de estudios. Asimismo, para muchos, o algunos podrían pensar que este tema de pensamiento computacional es algo de moda, pero realmente no, ya esto está para quedarse. Es claro ya por todo lo que hemos venido escuchando el día de hoy, por todo lo que dice la evidencia, de que esta es una habilidad clave para el siglo XXI y que es útil para todos y todas los estudiantes, no solo para aquellos que, por ejemplo, quieren ser programadores o quieren ser ingenieros de sistemas, porque al desarrollarla, realmente estamos apoyando otras habilidades claves, como la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, entre muchos otros. Tanto sabemos que esto está aquí para quedarse, que, por ejemplo, PISA, como descubrimos esta mañana, que nos acompañó András Schleicher, director de educación de la OECD, él nos contaba no solo la importancia del pensamiento computacional dentro de las necesidades del sector educativo, sino que también nos mostró, por ejemplo, cómo una de las preguntas de PISA ya implica programar en bloques. Incluso si uno lee las bases teóricas de la prueba de matemáticas, hay uno que explica que ya el pensamiento computacional hace parte de lo que se está evaluando en ese componente de alfabetización matemática. Entonces, en términos pedagógicos, aquí me puedo quedar 5 horas más, pero para pasar al siguiente, es muy clara la necesidad de poder tener contenidos, metodologías novedosas que respondan a esta necesidad del pensamiento computacional. El segundo gran pilar, que de corte mucho más macroeconómico, es la brecha de talento digital en el país. Eso también, por ejemplo, la directora Denise esta mañana en el panel nos contaba desde la perspectiva de Mintic cuán preocupante es esta circunstancia. Según los datos, Colombia puede llegar a tener un déficit de hasta 35.000 profesionales en el sector de las tecnologías que no estamos logrando llenar con el talento de nuestros jóvenes.
Y aquí en Colombia, como seguramente pasa en muchos otros países en Latinoamérica, lo que necesitamos es jóvenes que puedan tener este enganche laboral y entrar a trabajos donde sean bien remunerados y donde ellos puedan aportarle a la sociedad. Esta brecha, hay distintas estimaciones, pero se dice, por ejemplo, que puede llegar a significar hasta 265.000 trabajos para el 2025, que de nuevo es sorprendente porque en Colombia tenemos las compañías, tenemos, además de estas generan ingresos significativos dentro del PIB, pero no tenemos este pipeline, esta carrera de talentos que nos permita que nuestros estudiantes colombianos, nuestros egresados del sistema escolar puedan llenar esos empleos. El tercer pilar, que también es muy importante para nosotros, tiene que ver con una brecha ya no de talento, sino de género. Y es que las niñas y las mujeres tienen muy baja participación en áreas de STEM y en áreas relacionadas con el pensamiento computacional. Para mostrarle algunos datos, y aquí usando las matemáticas como un proxy de STEM, porque no tenemos aún pruebas estandarizadas que midan STEM o pensamiento computacional en Colombia. Este gráfico que ven al frente de ustedes nos debería quitar el sueño a todos los que estamos en el sector educativo, porque lo que demuestra es, de nuevo en matemáticas, que en tercero de primaria no existe una diferencia entre cómo les va a los niños y a las niñas en estas pruebas de matemáticas. Para finalizar en un 10º grado, que es la media en este caso, esa brecha se ha aumentado 7 veces. O sea que en vez de cerrar brechas, este sistema educativo lo que está haciendo es abriéndolas. Y eso también se corrobora a través de pruebas internacionales. Entonces, de nuevo, y continuando con el uso de matemáticas como proxy de STEM, lo que nos demuestra esta gráfica es que Colombia es el país con la mayor brecha en matemáticas en contra de las mujeres de todos los países que presentaron las últimas pruebas PISA. Entonces, esto genuinamente sentimos que es algo que nos urge y que lo que vemos en el sistema de preescolar básica y media, por supuesto, se traduce también al sistema de educación superior. Esto se explica con cosas como que tan solo el 23% de los estudiantes de pregrado de ingeniería de sistemas y afines son mujeres, o que menos del 30% de las investigadoras científicas en Colombia son mujeres. Entonces, es un tema que no es solo una cuestión de narrativa, sino que se ha volcado en datos tan agravantes como estos que estamos viendo. Entonces, de nuevo, los 3 pilares, tenemos una necesidad en términos pedagógicos, unas necesidades en términos de brecha digital y unas necesidades en términos de brecha de género. Entonces, ¿qué hemos planteado? Yo sé que esto probablemente lo ven muy chiquito, tranquilos que el espíritu no es que lo puedan leer completo, quienes estén interesados en tener esta versión e incluso una versión mucho más detallada de nuestra teoría de cambio, se las podemos hacer llegar. ¿Qué me parece importante que resaltemos de esta teoría de cambio? Si miran en la penúltima columna, nosotros estamos muy conscientes de de lo que queremos lograr al final, pero que para ello tenemos que enfocarnos tanto en docentes como en directivos docentes, en colegios y en estudiantes, por supuesto siempre con este eje transversal de género. ¿Qué es lo que buscamos a largo plazo? Y aquí también es muy importante porque si bien uno tiene que tener la visión longeva de lo que buscamos en muchos años, también uno tiene que decantarlo para ver cuáles son esos pequeños resultados a mediano y corto impacto que queremos buscar. ¿Qué es lo que buscamos al final? Estudiantes con el conocimiento de habilidades para participar en un mundo computacional, un sistema educativo que cuente con currículo, actividades pedagógicas, herramientas, contenidos, que fomenten el pensamiento computacional de los estudiantes, colegios y docentes que no solo han sido formados, sino que estén en capacidad de liderar procesos de experticia colaborativa, que por ejemplo pueda haber acompañamiento entre colegios para que esto se vuelva algo mucho más autosostenible, y por supuesto niñas y mujeres interesadas en programas de STEM y que posean habilidades, conciencia y confianza para que puedan mejorar sus propias vidas y las de los demás. Algo importante en nuestra teoría de cambio es el cómo pedagógico. Y aquí me gustaría tomarme un tiempo para explicarles este marco, que es el marco TPACK, por sus siglas en inglés, que significa Technological, Pedagogical and Content Knowledge. ¿De qué se trata? Y esto es muy importante porque es como el espíritu de lo que hacemos en términos tanto de formación de maestros, pero también evidentemente aplicaría para otras circunstancias. En el caso de los maestros, ¿de qué se trata? No basta con que yo le enseñe o con un maestro logremos mejorar nuestros contenidos sobre qué significa pensamiento computacional.
No basta tampoco que yo aprenda a usar la microbit, que aprenda a usar la tecnología. Yo tengo que saber de microbit, saber los conocimientos específicos del contenido, pero también tengo que saber cómo yo puedo llevar eso al aula. ¿Qué implica eso para mí como maestro? ¿Cómo lo debo adoptar según las edades de mis estudiantes, según el contexto de mis estudiantes? Entonces, esa parte rojita que ustedes ven ahí es como el punto importante donde al combinar estos tres conocimientos es que podemos empezar a considerar la transformación de las prácticas pedagógicas. Entonces, esto es algo muy importante dentro del programa y que guiará todo esto que hacemos de formación docente. Hablando de este tema, nos gustaría ahora presentarles qué es lo que, las estrategias que hemos hecho en este componente. Lo primero, hemos desarrollado, como les mencioné al inicio, procesos de formación en servicio, con un curso inicial y un curso avanzado, cada uno de 30 horas. Como les contaba, esto empezó siendo 100% presencial, luego se pasó a ser 100% virtual. Al finalizar este año vamos a liberar como ministerios y como British Council todos estos procesos de formación a través de un MOOC que va a ser de libre acceso para todos. En nuestro caso, y también basados en evidencia, hemos privilegiado el acompañamiento a los maestros en este proceso de formación. Por eso siempre que hablamos de los maestros que nosotros estamos formando, esto implica que hay unos tutores formados, seleccionados directamente por el British Council, que acompañan de manera sincrónica a los maestros y maestras que pasan por estos contenidos. Y más adelante les vamos a mostrar un poco los resultados de ese proceso. También importante aquí considerar la progresión didáctica que guía todo este proceso de formación docente. Para eso nosotros usamos el modelo de usa, modifica, crea, que no solo buscamos que sea el que replique el docente, sino también que sea el que experimente los estudiantes. ¿Qué hemos hecho para ello? Hemos desarrollado 14 fichas y de nuevo esto lo empezamos desde hace 4 años. Entonces algo que es una ventaja muy importante de estos materiales es que son materiales que se han piloteado, se han iterado, se han mejorado y que ya sabemos funcionan. Todos cuentan con la misma estructura y lo que yo más resaltaría de ellos es que genuinamente ofrecen un andamiaje muy detallado sobre cómo se puede desarrollar este pensamiento computacional con los estudiantes. Entonces, a través de nuestro curso de formación, lo que hacen maestros y maestras es casi experimentar el mismo proceso que esperamos ellos luego repliquen con sus estudiantes. Una salvedad importante aquí. Cuando hablo de maestros y maestras, no me refiero únicamente a profesores del área de tecnología. Nosotros, a través de este programa de Coding for Kids, hemos formado maestros de todas las áreas y de todos los niveles. Entonces, estas fichas se pueden adaptar a distintos grados. Entonces, por ejemplo, las fichas 1 y 2 están más pensadas para los grados tercero, cuarto y quinto. Entonces, hay una progresión didáctica. Y asimismo, otra importante claridad frente a estas fichas es que una de las acciones que está presente en todas es esa que ven resaltada en rosado, que se llama desconectadas. Es decir, nosotros, precisamente por ese andamiaje, no comenzamos esta progresión didáctica de una vez soltando, por ejemplo, el aparato del microbit, sino que se decompone. Miren, estamos usando las mismas subhabilidades de pensamiento computacional. Descomponemos todos esos pasos que un estudiante y un maestro debe tener y por eso arrancamos siempre con actividades desconectadas. Esto, mañana vamos a tener una conferencia muy interesante de John Chippendale, que viene de una organización británica llamada Barefoot Computing, que de hecho, por ejemplo, se encarga de enseñar pensamiento computacional sin tecnología, todo 100% desconectado. Entonces, que nuestras fichas contemplen este paso también es muy significativo y muy importante. Parte clave de nuestro componente de formación docente también es nuestra comunidad de aprendizaje. Nosotros tenemos una plataforma de Facebook que en este momento cuenta con más de 13.607 seguidores. Y ahí invitamos a que todos los maestros y maestras que han pasado por nuestros cursos de formación se conecten para que así ellos puedan liderar espacios propios y puedan seguir teniendo conversaciones, puedan compartir experiencias específicas de implementación en el aula. Y para nosotros como programa es una oportunidad muy importante, lo verán más adelante, de recoger información adicional para ver cómo va ese seguimiento en términos de progresos, por ejemplo, de conocimiento del contenido, de conocimiento pedagógico. Entonces, esta es una oportunidad también de entender que la formación no tiene comienzo y fin.
que más allá de que yo me certifique o no en el primer curso, en el segundo curso, realmente esto es un tema tan novedoso dentro de nuestro sistema educativo que nosotros tenemos que seguir formándonos para poder afianzar esos aprendizajes y para ir afinando cada vez más nuestras prácticas pedagógicas. El otro componente que me gustaría contarles es este de la aplicación GreenTick. Esto está disponible para todas las personas que nos estén escuchando en cualquier país latinoamericano. Basta que ingresen a Google Play o al App Store y lo puedan descargar. Ya contamos con más de 87.400 descargas de esta aplicación y quisiera contarles como cuál fue el espíritu de esto. Queríamos, además de todo este componente con docentes, tener alguna herramienta que le permitiera a los estudiantes, tanto dentro del salón como en sus casas, poder desarrollar las bases de su pensamiento computacional. Hicimos una búsqueda muy exhaustiva de lo que existía y realmente no encontrábamos algo tan robusto que estuviese enfocado, por ejemplo, en esas subhabilidades y que asimismo se enfocara en conceptos claves de programación como los que ven ahí, los algoritmos, los ciclos, funciones y toma de decisiones. Creamos así 96 minijuegos que el estudiante o quien lo quiera descargar puede jugar y navegar a través de 10 ecosistemas. Tenemos dos rutas, la ruta semilla y la ruta árbol. La ruta semilla, obviamente, digamos que es para las habilidades iniciales. Y toda esta narrativa del medio ambiente, van a ver ahorita, tiene mucho sentido, pero además permite que se muestre que el pensamiento computacional no es algo solo de tecnología y solamente árido, sino que al jugar esto, esta aplicación de GreenTick, los estudiantes o quienes accedan a ellos también puedan desarrollar nuevos conocimientos en términos medioambientales. El diseño mismo partió de una necesidad de inclusión y diversidad. Entonces ustedes verán, por ejemplo, que todas las gráficas están pensadas para que cualquier estudiante de cualquier rincón del país se pueda ver identificado en términos de etnia, en términos de género. Y también este tema de la brecha de género fue algo vital desde el diseño mismo. Entonces, por ejemplo, desde el esquema cromático hasta la narrativa misma del medio ambiente, gracias a la evidencia que conocemos de aquello que apela más y le gusta más a las niñas, por eso fue que la escogimos, desde el inicio lo tuvimos en cuenta porque nos queríamos que fuera una aplicación que fuese atractiva también para las niñas. Entonces, por ejemplo, hay literatura que muestra que a las niñas les engancha más los retos grandes, los retos de medio ambiente. Entonces, por eso también escogimos esa narrativa. Le embebimos todo el tema de gamificación, entonces hay trofeos, insignias, esto que están viendo que son los carcasús, que son como cosas que yo gano a medida que supero los ecosistemas y yo le puedo poner distintas capas a mi ecodrón, el del colibrí, el del escorpión, el de la libélula a medida que yo avance. Un componente también importante de esta aplicación es que hay un dashboard o un tablero de control para que los docentes puedan hacerle seguimiento a sus estudiantes, no solo en términos de cómo les va en cada subhabilidad, sino, por ejemplo, cuántos intentos han tenido, en cuáles subhabilidades han tenido más dificultades, para que así ojalá esto también pueda ser un insumo de evaluación formativa para los salones de los maestros. Y algo también interesante de esta aplicación es que si entran a esa página que ven ahí abajo, hay unos materiales descargables, no solo para el aula, sino para casa. Descargables que incluyen incluso todos estos 96 mini retos en versión desconectada. Es decir, nosotros desde el inicio en todo lo que hacemos, estamos considerando sin duda las realidades de la tecnología y la conectividad hasta en los lugares más alejados del país. Entonces, si ni siquiera podemos tener la tecnología para poder descargar esta aplicación, estos 96 mini retos se pueden descargar, se pueden imprimir y con base en eso ayudar a fomentar las bases del pensamiento computacional en los estudiantes. El otro componente, como les estaba contando, es este de corte institucional. Es el primer año que lo hacemos, se llama Colegios Coding for Kids, y lo que buscamos es ofrecer un esquema de mentoría para que los colegios focalizados cuenten con herramientas que les permitan consolidar y fortalecer competencias y saberes pedagógicos en la planta docente. Y aquí hago una salvedad importante, no solo son maestros, sino también los directivos docentes, para que así ellos puedan apropiarse de los recursos educativos que les damos y fomentar el pensamiento computacional de todos sus estudiantes. Entonces notarán que aquí el núcleo de acción, digamos, hasta ahora había sido el docente, y el docente de manera específica.
obviamente aquí ya tenemos una perspectiva mucho más colectiva a nivel institucional. Se escogieron 250 colegios en distintos lugares de Colombia con unos criterios de matrícula, también llegan a otras ciudades y a otros municipios. Y lo que hicimos fue diseñar una ruta de acompañamiento que consta de 7 partes, de 7 momentos. Comienza con unas visitas presenciales que le permiten al mentor y a la mentora. Nosotros tenemos 36 mentores y mentoras para esa estrategia, donde ellos van, visitan, presentan todo esto, recogen mucha información que permite entender cuáles son las necesidades específicas de cada colegio. Con base en eso se va a crear un plan de acompañamiento institucional. Luego, en los pasos 3 y 4 hay una formación situada, lo que quiere decir que no solo hacemos observación de clase, de cómo le está yendo a los maestros, sino también talleres a directivos docentes, talleres a maestros del área STEM y también de áreas no STEM. Se está dando mentoría sincrónica, asincrónica a lo largo de todo esto. Se le invita también a los colegios a que tengan 2 actividades en particular. Una se llama el Microbit Challenge, que para aquellos que nos acompañaron en la presentación de Magda Wood de Microbit Foundation esta mañana, habrán visto cómo, digamos, la Microbit se puede usar para resolver proyectos y algunos problemas específicos, por ejemplo, del entorno. Entonces, aquí lo que invitamos a que cada colegio organice estos eventos, que toda la comunidad educativa pueda ir a ver el trabajo de semanas y de meses de estos docentes y estos estudiantes. Y asimismo, invitamos a los estudiantes a que participen en un Code Fest, que es como un hackathon, imagínense, donde les ponemos pruebas a los estudiantes en términos de programación y ahí tenemos pues la versión local, regional, hasta que culminaremos en noviembre con este CodeFest nacional. El espíritu de todo esto es, como les decía, tener un componente novedoso que contemple como ruta de acción algo mucho más colectivo a nivel institucional. Para eso les brindamos muchas herramientas de estos colegios. Primero, las que ya les conté antes. Los cursos de formación, que son los MOOCs, nuestro curso inicial y nuestro curso avanzado. Les damos además webinars específicos con expertos para fomentar ciertos temas, por ejemplo, el de género, como otros. Algunas, las fichas pedagógicas que hablamos anteriormente, todas esas también se les entrega a estos colegios. Preparamos unos ejercicios específicos de preparación para el CodeFest y el banco de proyectos de computación física para el Microbit Challenge. Entregamos al colegio no solo Microbit, sino además kits para el desarrollo de estos proyectos del Microbit Challenge. Se les entrega todos los recursos que vieron descargables de GreenTick. También se asegura, porque GreenTick tiene una versión de desktop que se puede instalar en los colegios para aquellos que cuentan con computadores. Y si no, se les entregan los 96 retos desconectados, más la caja de herramientas para equidad de género. Entonces hay una cantidad y una batería de recursos. Todos estos además quedarán de manera pública en la página de Colegios Coding for Kids. Pero de manera novedosa también me gustaría contarles que en este componente de Colegios Coding for Kids estamos ofreciendo herramientas adicionales como las orientaciones específicas que acabamos de sacar para la articulación del pensamiento computacional con el plan de estudios de matemáticas. Esto es para el caso colombiano, obviamente, pero creemos que puede darle también muchas luces a otros países latinoamericanos. Como ven ahí en la pantalla, siempre tenemos un componente conceptual, unas habilidades, unas prácticas por grado, no por grupo de grados. En Colombia, por ejemplo, los estándares están diseñados por grupos de grados. Esto es para cada uno de los grados. También tenemos más especificación sobre el vínculo entre las matemáticas y el pensamiento computacional y sobre cómo el pensamiento computacional puede fomentar los aprendizajes en otras áreas como las ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, todos esos son recursos que parte de nuestra labor es ayudar a las instituciones para que no se abrumen y no nos abrumemos con tantos materiales, sino que también podamos tener información para basar nuestras decisiones, para poder decir, bueno, ¿y qué priorizamos? Para eso, y acabamos de salir de una de las sesiones concurrentes que explicó esto, desarrollamos una herramienta que creemos es muy útil y esperemos que sirva no solo para estos 250 colegios, sino para muchos más colegios que se quieran unir a esta iniciativa. Y es el marco de calidad para el desarrollo de pensamiento computacional.
Este se adaptó de algo que salió este año en Inglaterra, que es el Computing Quality Framework, que creó el National Center for Computing Education. De eso también va a hablar mañana John Chippendale en su presentación sobre el Reino Unido. Lo que hicimos fue adaptarlo a la realidad colombiana, con cosas como, por ejemplo, si ven en la brújula de abajo, el framework original tiene 5 niveles. Nosotros hicimos como un mejor andamiaje para los iniciales, para que pudiera reflejar las condiciones de nuestras instituciones en este momento. Y lo que hicimos fue recoger mucha información, desarrollar herramientas específicas que nos permitieran tener una idea de cómo está la institución en estas 8 dimensiones. La octava equidad de género, de hecho, fue una que le adicionamos nosotros al marco. Estas dimensiones son liderazgo y visión, plan de estudios, o lo que en otros países se puede decir currículo. El tercero tiene que ver sobre cómo los docentes están en capacidad de ofrecer buenas oportunidades de enseñanza, aprendizaje y evaluación formativo, cómo está el tema de desarrollo profesional del personal docente, equidad, diversión e inclusión, proyección en educación terciaria, impacto en los resultados de estudiantes, sumado al último que es equidad de género. Entonces, aquí verán cómo ya pasamos solo de una definición de qué es pensamiento computacional a un marco que nos permite ver lo que esto implica cuando un colegio quiere volver esto realmente algo central en su proyecto educativo institucional, en su ser, en su práctica diaria. Solo a modo de curiosidad quisiera contarles que los resultados, como ya culminamos esa etapa de diagnóstico, esto que ven acá es el promedio nacional. Cada institución educativa dentro de este proceso recibe su propio reporte según sus datos. Vemos que, por ejemplo, las áreas donde mejor desempeño tienen estos 250 colegios son en temas de desarrollo profesional del personal docente. Esto, digamos, tiene mucho sentido en la medida que escogimos estos colegios porque ya contaban con maestros y maestras que habían pasado por el curso de Coding for Kids, y el impacto de resultados de estudiantes también. Y a nivel nacional estamos un poco más rezagados en temas como liderazgo y visión, equidad, diversidad e inclusión y equidad de género. Entonces, esto es una herramienta que, como les decía, nos permite tener una foto de cómo está la institución, pero también nos da luces sobre qué debemos priorizar, y así incluso aumentar, por ejemplo, el accountability, o también lo que le estamos pidiendo a los colegios para poder medir el progreso a medida que pasa el tiempo. Por ello, también desarrollamos un banco de estrategias y acciones para ese plan de acompañamiento institucional. Aquí estamos tratando de combinar lo mejor de la estandarización con la necesidad y realidad del contexto. Entonces, tenemos un banco de 95 estrategias donde cada mentor junto con su institución se puede sentar, ver cómo está su mapa y decidir cuáles son las actividades que vamos a hacer dentro de ese determinado tiempo, cuáles vamos a priorizar y cuáles podemos ejecutar de manera realista en el tiempo que tenemos. Ojalá esto más adelante pueda ser una herramienta para que las instituciones que estén interesadas puedan ellas mismas descifrar también, ver cómo está su propio estadio de desarrollo, su nivel de desarrollo, y poder encontrar alternativas concretas y acciones específicas que se pueden tomar para mejorar este desarrollo del pensamiento computacional a nivel institucional. Con esto ya pasamos a la última parte de la presentación, que tiene que ver con el monitoreo y evaluación. Desde el inicio, tanto para el British Council como para ambos ministerios, era muy importante poder tener una evaluación hecha por externos de manera muy rigurosa. Para eso encontramos a un gran aliado que es la Universidad del Norte, que cuenta con toda la trayectoria y experticia en el tema concreto de pensamiento computacional. Y desde el día 1 empezamos a tomar líneas bases, a crear las herramientas para poder medir el progreso en todos sus componentes. Les voy a mostrar algunos de los titulares más importantes de este informe de monitoreo de evaluación hasta el año anterior, porque por supuesto la implementación de este año no la hemos terminado aún, y vamos a arrancar con el componente de formación, que es el primer titular que queremos compartir con ustedes. Esto se ha medido a través de una prueba pre-post para los maestros y maestras que pasaron por el curso inicial. Podemos confirmar que hay una mejora estadísticamente significativa en la apropiación conceptual por parte de los docentes. Si se acuerdan, en esa versión del TPACK, aquí estamos hablando del content knowledge, del contenido conceptual de los maestros y maestras. Algo interesantísimo
es que encontramos mayor progreso en las docentes mujeres que en los docentes hombres. ¿Qué quiere decir eso? Consistentemente nuestras docentes mujeres comienzan el curso con menor puntaje en este desempeño y culminan el curso de formación igual que sus contrapartes masculinas. Entonces, lo que demuestra es que ellas tienen mayores ganancias y esto, la verdad, nos hace sentir muy bien porque nosotros como programa tomamos muchas medidas, no solo para que la equidad de género sea parte de los contenidos que enseñamos, sino las medidas que tomamos para que las docentes mujeres puedan asistir a distintos espacios de formación, que puedan tener, por ejemplo, espacios específicos donde las docentes se puedan encontrar y tener conversaciones entre ellas. Más adelante quizás podríamos expandir sobre eso. Adicionalmente, nos gustaría mostrarles esto que ya nos permite, como llevamos 4 años implementando, nos permite tener una visión un poco más transversal y longitudinal de cómo cada año ha mejorado el programa. Entonces, en términos de apropiación conceptual, podemos también confirmar que en el 2021 tuvimos mayores ganancias que en el 2020. Eso lo que nos demuestra es que sí sirve seguir iterando y mejorando nuestros materiales, nuestros procesos de formación. Asimismo, tenemos una mejora estadísticamente significativa, ya no en apropiación conceptual, sino ahora en los conocimientos pedagógicos, en ese Pedagogical Content Knowledge. Y de manera análoga a lo que pasó con apropiación conceptual, esas ganancias fueron aún mayores en el 2021 que en el 2020. Entonces, esos pequeños cambios que hacemos después de cada cohorte, sin duda, la estrategia de monitoreo y evaluación confirman que sí valen la pena hacerlo. El quinto titular es que también hubo un aumento estadísticamente significativo en autoeficacia en el pensamiento computacional y autoeficacia tecnológico de los docentes. Ahí ustedes ven cómo definimos estos dos términos. Y esto es algo muy importante en términos de, claro, todos estamos volcados a cómo desarrollar el pensamiento computacional en nuestros estudiantes, pero en términos sistémicos tenemos que entender que es fundamental contar con los maestros. Y a menos de que logremos cambiar este sentido de autoeficacia, o sea, qué tan capaces nos sentimos nosotros como maestros de aprender a programar y qué tan capaces nos sentimos de resolver problemas técnicos de autoeficacia tecnológica, eso difícilmente se va a volcar en unas transformaciones pedagógicas para los estudiantes. Entonces, estos resultados también son muy importantes para nosotros. También a través de estas pruebas pre-post podemos demostrar que una disminución en sesgos de géneros y prejuicios sexistas, tanto en docentes hombres como docentes mujeres. Y asimismo, 57% de los maestros y maestras reportan que después del curso inicial implementan más prácticas pedagógicas en pro de la equidad de género. Ahí ustedes subrayados ven cuáles son esas tres prácticas que más reportan. Entonces, esto frente a el pre-post del curso de formación inicial. Ahora, para los que saben de evaluación, claro que el pre-post es muy fuerte y claro que también hay indicios importantes en autorreporte, pero el año pasado lo que quisimos también fue llevar la evaluación un paso más allá. Y lo que buscamos fue ver todo esto, cómo se había traducido al aula. Por eso creamos una herramienta muy innovadora, observación de aula, específicamente diseñada para medir los efectos de este programa. Nos basamos en la metodología de Stallings del Banco Mundial, que es la de instantáneas, que lo que busca es, en lo posible, tratar de reducir la subjetividad inherente a una observación de aula, tomando medidas cada 4 o 5 minutos, las mismas preguntas para ver la consistencia a lo largo de la clase. Y aquí, ¿qué les podemos compartir? Les podemos compartir cosas como que en la mayoría de las sesiones desconectadas, ¿se acuerdan que habíamos visto en las fichas que siempre había una sección donde había actividades desconectadas? Que en estas sesiones, justamente, todos y todas los estudiantes estaban involucrados en las actividades. Esto para muchos puede no parecer como algo particularmente significativo, pero para aquellos que, por ejemplo, creemos en el constructivismo, que además hemos visto muchas aulas, que hemos sido profesores, realmente encontrar algo donde haya tanto enganche de estudiantes nos demuestra que sí es posible tener un enfoque centrado en el estudiante. Entonces, esto también nos genera inmensa felicidad. Asimismo, vimos y como de nuevo esta herramienta lo que busca es ver qué tan bien se está implementando nuestras fichas y nuestra metodología. Miramos que esa progresión didáctica de las cuales les hablé antes, el de usa, modifica, crea,
vimos cómo quien lidera este proceso dentro del aula es exactamente lo que se espera según la progresión didáctica. Es decir, en el USA es el docente que mayoritariamente está liderando las actividades, en el Modifica son ambos, y en el CREA son los estudiantes quienes están liderando las actividades. Entonces, este proceso de andamiaje, de escalonamiento, que tanto trabajo nos ha tomado y que tanto nos hemos esforzado por lograr, lo vimos concretado en el aula. En términos de género, también podemos compartir las siguientes dos buenas noticias. La primera, que el 71% de los docentes implementan al menos una práctica pedagógica en pro de la equidad de género. Las más frecuentes fueron estimular el liderazgo femenino y enmarcar su clase en una narrativa que promoviera esa equidad de género. Entonces, aquí no solo ya tenemos el autorreporte de los maestros, sino que a través de lo que observamos en estas clases podemos corroborar que eso sí está llegando a lo que pasa en el salón de clases. Y asimismo, que niños y niñas de manera igualitaria interactuaban con el docente, manipulaban los materiales de la clase y ejercían roles de liderazgo. Esto, de nuevo, es clave, porque como vimos al inicio, esa brecha de género probablemente tenga mucho que ver con que las niñas se involucran tradicionalmente mucho menos en ese estilo de actividades dentro de sus salones. Entonces, esto fue lo que nos arrojó la herramienta. Me gustaría también contarles muy rápidamente sobre nuestra comunidad de aprendizaje. El noveno titular sería que la mayoría de los contenidos de esta comunidad de aprendizaje eran publicaciones que los mismos docentes hacían. Incluso en algunos meses el 90% de las publicaciones venían de ellos mismos. Esto es ideal porque lo que uno busca en una comunidad de aprendizaje justamente es que no tenga que haber un tercero que impulse esa participación, sino que surja de los mismos miembros. Y como les anticipé también, nosotros aprovechamos esta comunidad de aprendizaje para poder medir ya no el pre y post curso de formación, sino un punto de información adicional, y podemos ver que hay un aumento estadísticamente significativo, tanto en conocimiento técnico como en conocimiento pedagógico de los maestros. Es decir, que al estar participando en esa comunidad de aprendizaje, sí se terminan de afianzar estos conocimientos. Y como les decía, esto es clave para que comprendamos que la formación es un proceso continuo y que no solo culmina después de la formación de 30 horas. Y ya este es el último titular sobre la app, la última franja del componente de evaluación, y tiene que ver, eso también nos tiene dichosos, y es que más niñas que niños jugaron con la aplicación. De hecho, 55% de las partidas fueron jugadas por niños. Esto, recuerden cuán importante fue esta perspectiva de género en el diseño de la aplicación. Entonces nos enorgullece mucho que las niñas sí han encontrado esto como algo motivante. Asimismo, en la evaluación encontramos que las niñas y niños aumentaron su preferencia por las carreras de STEM después de jugar Green Tick. Esto, pues hay varias hipótesis, pero creemos que tiene que ver también con la literatura, por ejemplo, que ha sacado la Universidad Survey sobre cómo las niñas que usan o juegan videojuegos de manera regular tienen 3 veces más posibilidades de inclinarse por una profesión STEM en el futuro. Sabemos que la aplicación no es exactamente un videojuego, pero entre más logremos que nuestras niñas y adolescentes se desenvuelvan con oportunidades como estas, más creemos que puede subir su preferencia por las carreras STEM. Y finalmente tuvimos un grupo control donde comparamos los resultados de las niñas y niños que sí jugaron con la aplicación y los que no, y ahí encontramos que para los estudiantes entre 8 y 12 años tuvimos mayor ganancia en la subhabilidad de depuración, y para los mayores de 13 años en descomposición y reconocimiento de patrones. Eso también tiene que ver con el andamiaje de cómo imaginamos esa aplicación. Entonces, por ejemplo, reconocimiento de patrones y descomposición hacen parte de la ruta árbol, que es la que ofrece más complejidad. Con esto entonces, Marce, doy finalización a esta explicación de qué es el programa, para recordarles a todos lo que traté de hacer de la manera más sucinta posible, y muchas gracias a aquellos que todavía están con nosotros, pues mostrarles de qué se trata el programa, cuáles son las necesidades que estamos tratando de cubrir con el mismo, nuestra teoría de cambio, la estrategia de formación docente, la aplicación Green Tick, el componente de consolidación de los colegios for Kids, y compartirles unos de los titulares de la estrategia de monitoreo y evaluación.
con Laura, eso. definitivamente un trabajo muy amplio, un trabajo en diferentes frentes que definitivamente muestra cómo estamos articulando, integrando todas esas oportunidades también que nos da el contexto, esas necesidades que nos da el contexto, esas brechas que identificamos, etcétera. Y durante este tiempo que hemos tenido de plenarias y sesiones concurrentes, hemos visto también otras experiencias, experiencias nacionales, internacionales, quizás en diferentes campos. Pero yo quisiera preguntarte, Laura, ¿cuál sería como ese valor agregado o diferencial de Coding for Kids con relación a otras iniciativas, por ejemplo? Uf, ¿cuánto tiempo nos queda, Marce? No, mentira. Yo creo que son Tranquila. muchas. Queremos escuchar esa pregunta que es interesante. Yo creo que son muchas y obviamente como en todo lo que se hace en el sector, siempre hay oportunidades de mejora. Pero yo diría que tenemos distintos diferenciales. El primero es nuestro enfoque en pensamiento computacional. O sea, no solo nos enfocamos en programación, sino que hacemos todo este proceso de andamiaje en el proceso pedagógico, tanto para maestros y maestras como para estudiantes. Lo segundo, como vieron por los resultados de monitoreo y evaluación, es el hecho de que ya contamos con materiales que han sido probados, que son de alta calidad, iterados, y que podemos corroborar con la evidencia que sí generan transformaciones tanto en los docentes como en las prácticas de aula. Diría que el enfoque de género también es uno de nuestros valores más importantes y valores diferenciales también, porque no solo se trata de decir que es un objetivo, sino realmente tener la evidencia que soporta que eso es posible. Diría también, por ejemplo, que el hecho de que nuestro enfoque en pensamiento computacional invite a la transversalidad, que sea interdisciplinario, es algo que también vale la pena resaltar, porque no es solo para los docentes de tecnología, sino que De acuerdo. justamente un maestro, una maestra de ciencias sociales, de educación física, de artes, de plásticas, han pasado por nuestro curso y han comprendido que en efecto desde su propia área pueden aportar al desarrollo del pensamiento computacional de sus estudiantes. Diría finalmente que quizás otro valor diferencial es que ya hemos probado desde distintos componentes cómo lograr transformaciones. Entonces, por ejemplo, la app está enfocada en el estudiante, pero el proceso de formación está enfocado en el nivel docente. Y este último, del nivel institucional, genera como un buen equilibrio para que realmente sistemas educativos o gobiernos puedan evaluar cuál de todas esas rutas es la que más se adecua a sus necesidades. Pero yo diría, Marce, que definitivamente el valor diferencial es que nos enfocamos sobre todo en el aspecto de formar maestros y maestras. O sea que en muchos casos algunos podrían argumentar que es más fácil llegar directamente a los estudiantes. En nuestro caso ha sido una elección muy consciente de que entendemos que para generar cambios duraderos, longevos, transformacionales en un sistema, es vital poder contar con maestros y maestras que cuenten con estas capacidades. Y lo que nos hemos encontrado, pues tú lo has visto, porque Marci lleva con nosotros desde el inicio del proyecto, es docentes, maestros y maestras maravillosas que se enganchan con esto, que aprenden y que están felices de poder pasarle este conocimiento a sus estudiantes. De acuerdo, Laura. Y siendo muy pretenciosa de pronto, teniendo en cuenta también que tengo una historia, como mencionaste, en el proyecto y que no sé si desde el principio se esperaban este tipo de resultados que mencionaste al final, tan relevantes, tan importantes. Quizás piensas que el proyecto Coding for Kids se puede posicionar en el país como un proyecto de transformación digital muy importante para Colombia, por ejemplo. Pues claramente estoy sesgada, pero yo creo que sí, por varias razones. Yo creo que tenemos la evidencia para respaldarlo, pero creo que también tras toda esta narrativa de todo lo que se ha logrado, creo que también es importante equilibrarlo con todo lo que hace falta. A veces uno piensa que porque tuvimos X cantidad de maestros y maestras en un taller, con eso uno ya lo puede chulear. Y Ujú. cualquiera que ha estado en un aula sabe que, como decía en la intervención, el proceso de formación es algo continuo. Entonces, creo que un mensaje muy importante para quienes nos escuchan ahora y nos van a escuchar después es, eso es un esfuerzo de largo aliento. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo como sistema educativo haciendo las mismas cosas y traer ese estilo de innovaciones, así bien tenemos muy buenos resultados, requieren de mayor sostenibilidad. Entonces la respuesta sería sí, claro. Y creo que siguen habiendo muchas posibilidades de cosas aún por hacer.
Laura, muchas gracias. Yo estoy también de acuerdo. Estoy muy sesgada. Me alegra. Tenemos una preguntita última, sencillita de respuesta sí no, y nos pregunta Marta Bonilla, ¿GreenTick ya está descargable en computadores? GreenTick se puede descargar en desktop. De hecho, los invito que mañana, me corrige si me equivoco, Marce, va a haber una sesión concurrente específica sobre la aplicación GreenTick. Eso se puede descargar en desktop y hay varias salvedades que vale la pena hacer. Yo puedo conectarme a través de mi celular, descargar la aplicación y puedo jugar la aplicación sin necesariamente estar conectada a Internet. Entonces, eso también favorece la usabilidad de esa aplicación en las zonas rurales, por ejemplo. Pero lo que ya hemos logrado también es descargar la aplicación en versión desktop para que los estudiantes, por ejemplo, en un centro de cómputo, en una ciudad o un municipio, puedan jugarlo así no tengan el celular a la mano. Listo, entonces Marta, ahí tienes tu respuesta súper amplia, que además de descargable lo puedes utilizar en tu dispositivo de forma offline, descargando pues como todos los minijuegos y demás materiales. Bueno, Laura, no, muchísimas gracias por este espacio. Creo que era muy importante cerrarlo también dando todos estos pincelazos. El proyecto es absolutamente grande, pero creo que todos los elementos que se abordaron en este espacio dejan sobre la mesa esos resultados, ese trabajo, esa cantidad de personas que hay detrás, no solamente de docentes, estudiantes, sino también directivos, docentes, tomadores de decisiones, profesionales, etcétera, que pues día a día hacemos un trabajo de corazón en realidad por precisamente que se evidencie este tipo de resultados que nos estás presentando el día de hoy. Yo quiero aprovechar también, Laura, para contarles que tenemos abierto el curso inicial, ¿cierto? Entonces, eso es importante para los profesores o Claro. profesoras que se están uniendo en este momento, que quieran participar, que de pronto no han sido parte de nuestro proceso de formación. Tenemos inscripciones abiertas hasta mañana, 29 de julio, a las 11:59 p.m. Las personas que estén interesadas se pueden inscribir en www.talentodigital.mintic.go.co. Ahí se pueden inscribir al curso que va a ser totalmente virtual. Entonces, eso también nos habla de que hemos aprendido que la diversidad de modalidades también nos ayudan a tener una mejor cobertura y apoyar ese proceso de formación de docentes con diferentes necesidades en nuestro contexto colombiano. Laura, entonces, muchísimas gracias. Hacemos el cierre del día de hoy, que tuvimos unas grandes experiencias, voces, conceptos, etcétera, que definitivamente nos permiten hoy llegar con mucha información que tenemos que procesar y que tenemos que llevar también a nuestros contextos. Muchas gracias, Laura. No, a ti, Marce, y aprovecho estos minutos que nos restan en la programación para darle un especial agradecimiento a todos los maestros y maestras que se han vinculado a esta iniciativa, a todos los estudiantes que están jugando la aplicación GreenTick, que han sido beneficiados por los maestros que hemos formado a sí mismo. Y si se me permite la cuña, quisiera agradecerle al gran equipo del British Council, al equipo del Ministerio de las TIC, al Ministerio de Educación, porque quizás lo que quienes nos están escuchando no ven es que detrás de todos estos logros hay un equipo, como tú decías, de gente absolutamente comprometida que ustedes no saben, se sacrifican día a día para poder brindarle al sistema educativo colombiano lo mejor de sí. Entonces aprovecho este espacio que me das para agradecerles de corazón y esperar que podamos seguir haciendo muchas cosas como esta. Muchas gracias, Laura.